Hola, bienvenidos al segundo video de la serie Cómo enseñar a tus hijos a hacer música. En esta emisión vamos a abordar uno de los temas que consideramos más importantes para poder implementar las estrategias que proponemos en esta serie de videos. Esto es la creación de un régimen de práctica diaria. Te vamos a hablar de la importancia que tiene desde varios distintos ámbitos, así como también te vamos a dar ejemplos para que tú puedas diseñar una práctica concisa, de manera sencilla, que puedan seguir tú y tu familia. Acompáñanos. Bien, vamos a empezar hablando de por qué es importante la práctica diaria. Estoy casi seguro que esto ya lo has escuchado en muchas de las actividades que tus hijos tienen. Muchos maestros, formadores, entrenadores y diversos guías hablan de lo importante que es repetir y repetir todos los días. Nosotros no somos distintos en ese aspecto. Te vamos a dar una justificación desde 3 ámbitos porque creemos que es muy importante que tú como padre te convenzas y realmente apropies este sentido de importancia para que lo puedas implementar dentro de tu rutina con tus hijos. Vamos a abordar 3 ámbitos muy importantes. Explicaremos ahora la importancia de la práctica diaria desde el ámbito pedagógico, desde el ámbito psicológico y vamos a dar un poco de información desde el ámbito de la neurociencia. Antes de iniciar con esos 3 rubros, vamos a mencionar que la primera y más importante razón por la cual la práctica diaria es necesaria es porque es el instrumento mediante el cual se va a generar el hábito. ¿Recuerdas que en el primer video hablamos de los hábitos? Bueno, un régimen de práctica diaria nos asegura tener un campo fértil en el cual empezar a sembrar estas semillas del hábito. Entonces bien, ya entrando en materia. La primera explicación de por qué es importante la práctica diaria viene desde el aspecto de la pedagogía. La práctica diaria genera un espacio de aprendizaje ordenado. Es decir, se tiene que generar un plan y esto permite enfocar metas muy específicas, en este caso por parte de tu papá y mamá, como el guía de esta práctica diaria. Tener un régimen de práctica diaria te va a permitir pensar mejor en las actividades que quieres desarrollar con tus hijos. Y eso a su vez te va a hacer sentir más seguro de que el conocimiento que tú vas a pasar a través de esas actividades va a llegar de mejor manera. En segundo punto, la práctica diaria también obedece a necesidades muy específicas en el terreno psicológico. Los niños responden muy bien a las rutinas. La rutina les da un sentido de seguridad, de expectativa. Y eso es muy importante, porque lo que queremos con la práctica diaria es que los niños aprendan a esperar que cada día haya un espacio en el cual ellos, de manera consciente y concentrada, van a practicar, en este caso, el hábito de hacer música. Sin embargo, lo que queremos buscar es que esa anticipación sea siempre constructiva y positiva. Los niños van a saber que se van no solo a divertir, sino a aprender mientras se divierten. Puede que eso no sea un proceso muy consciente desde nuestra visión como adultos. Es decir, tal vez no nos damos cuenta de que los niños sí quieren aprender. Pero eso es innegable en todas las cosas que ellos van desarrollando dependiendo de sus niveles de edades. Un tercer punto desde el cual podemos explicar la importancia de la práctica diaria es desde el terreno de la neurociencia. Esto basado en investigaciones que se han hecho en las últimas décadas en materia de cómo aprenden los niños. Para esto, ahora sí ha llegado el momento de presentarte a mi socia, mi esposa y la otra parte de este proyecto educativo del que te he estado hablando. Saludos a todos, mi nombre es Daimí Alegría Alujas. Inicié mi formación como pianista a los 8 años, luego hice una licenciatura en musicología y una maestría en etnomusicología. Posteriormente me capacité en el método Suzuki de formación musical. Desde hace 8 años dirijo la Academia de Música Opus Magna, donde imparto clases de piano y de estimulación musical. A través de la práctica docente y el trabajo con los niños y sus padres, me fui dando cuenta
de la importancia que tiene conocer lo que ocurre en el cerebro durante el aprendizaje, en particular en el aprendizaje de la música durante las edades infantiles, para conducir ese proceso de manera eficaz y orgánica. Cuando aprendemos una pieza o una habilidad musical, básicamente lo que ocurre en el cerebro es la creación, la reorganización y el fortalecimiento paulatino de circuitos neuronales. Sin embargo, para concretar este conocimiento es necesario que el niño transite a través de un periodo de repetición sistemática y constante que le permita a su cerebro organizar la información que recibe y especializarse en la reacción que debe tener. Veámoslo con más calma. Gracias a los estudios de neurociencias y al desarrollo de tecnologías de imagen digital, se identifican 3 fases en ese proceso. En el primer momento que nos exponemos a algo desconocido, la reacción eléctrica de las neuronas y la forma en que se generan las conexiones con otras neuronas es de completo caos. Pasado un tiempo en que esas neuronas están recibiendo el mismo estímulo, comienza a organizarse un circuito de relativo orden que indica el inicio de la comprensión de la habilidad que se está adquiriendo. Aunque aquí todavía persiste la desorganización en algunas partes del sistema. Finalmente, y a través, insisto, de la repetición del estímulo, no solo se organiza perfectamente el circuito neuronal, sino que diferentes grupos de neuronas se especializan en un altísimo grado en cada una de las microtareas que requieren para llevar a cabo esa habilidad y trabajan todas en un equipo completamente sincronizado. Imaginemos todas las destrezas de motricidad fina, de cognición compleja, de coordinación, de memoria, etc., que debe desarrollar un niño para poder tocar una pieza en un instrumento, por poner un ejemplo. A partir de estos conocimientos que nos ofrece la neurociencia y de herramientas muy útiles provenientes de diversas metodologías de la enseñanza musical, conformamos un método que ha demostrado ser muy eficaz para la enseñanza de la música. Este método al mismo tiempo resulta ser muy sencillo y puedes ponerlo en práctica en casa trabajando con tu propio hijo o hija. Se trata simplemente de elegir un repertorio sencillo con el propósito de aprenderlo en algún instrumento y dividir dicho aprendizaje en 3 fases que correspondan a las 3 etapas de organización y especialización neuronal que acabo de exponerles. Primero, debes reproducir esa música todos los días, aproximadamente durante un mes, a través de medios electrónicos o cantándole a tu hijo. Esa escucha no demanda la atención consciente del niño. Simplemente, mientras realiza otra actividad, dejemos que suene el repertorio para darle oportunidad a su cerebro de que inicie la primera fase de caos en la organización neuronal. A medida que el niño se vaya familiarizando con esa música, esta fase será de menor duración. A partir de un mes aproximadamente de que tu hijo esté escuchando el material a aprender, debes comenzar a cantar con él, que canten juntos. En el momento en que el niño comience a externar la música que ya suena en su cabeza, su cerebro está mostrando la capacidad de una mayor organización neuronal. Está en el momento en que se comienza a organizar el circuito. Cuando te percates de que tu hijo involuntariamente está cantando la melodía que luego aprenderá a tocar, estás siendo testigo de un proceso de bucle de repetición del circuito neuronal, que hace que éste se fortalezca y se vaya convirtiendo en un aprendizaje duradero e imperecedero. Lo maravilloso hasta aquí es que no se ha dedicado esfuerzo para aprender, solo ha sido resultado de la exposición sistemática a la música. Finalmente, y como última fase, tu hijo estará preparado para llevar esa melodía que ha escuchado y que ha reproducido con claridad en su mente a el instrumento. Ahora solo se debe agregar al circuito el conocimiento motor del instrumento que se trate para reproducir por ese medio lo que ya domina. Mientras más pequeño sea tu hijo, más tiempo será necesario pasar en las 2 etapas anteriores. Sin embargo, la ventaja en ese caso es que la organización de su cerebro musical será mucho más eficaz en edades posteriores.
Como puedes ver, este es un fenómeno muy complejo, en el sentido de que varios factores tienen que conjugarse para que pueda ocurrir de manera óptima. Definitivamente estamos conscientes y hemos visto de primera mano en estos 10 años que llevamos trabajando con niños y familias que no es nada sencillo generar un hábito de práctica diaria. Con la finalidad de que te puedas sentir suficientemente apoyado con información para tomar este reto, vamos a analizar cuáles son los obstáculos más comunes para tener un entendimiento de cómo podemos estar por encima de eso en la medida de lo posible. Primero que nada, uno de los primeros retos de generar una práctica diaria de lo que sea es el ritmo vertiginoso en el cual vivimos en los tiempos modernos. Tanto adultos como niños tenemos rutinas muy establecidas que tienen que ver con horarios, duraciones, momentos del día, en muchos casos traslados y todo lo que esos fenómenos generan. Estrés, preocupación, falta de concentración, ansiedad, etc. Otra, vivimos en un mundo moderno en el cual hay un alto número de distractores. Y no estamos hablando nada más en términos de los videojuegos en el caso de los niños o la televisión, las tabletas electrónicas, etc. Tenemos una serie grande de distractores que pueden tal vez no dejarnos concentrarnos a veces en generar cuestiones como un hábito de práctica diaria. Estos distractores pueden ser la búsqueda quizás de un cierto tipo de estilo de vida social, la presión por sobresalir en los ámbitos de escuela, trabajo, deporte, los altos grados de competitividad que se manejan. Lejos de enfocarnos, muchas veces eso nos hace perder enfoque y nos hace distraernos. Otro reto muy importante es la carencia cultural que permea, en este caso, nuestro país, México. Y eso es muy importante decirlo. Definitivamente en un espacio en el cual no se da la importancia social, civil, que tiene la cultura, el arte, el cultivar la mente, sí es un poco más difícil prestar atención y generar estrategias para, como en este caso, generar un hábito de la música. Y muy importante, hay otros factores que podrían parecer a veces muy secundarios o menores, que a veces dificultan el hecho de poder practicar todos los días. Hay veces que no nos beneficia el hecho de que el clima no es el apropiado. Tal vez un día amanecimos con gripa, ya sea papás o hijos, y no nos sentimos con ganas de generar un régimen que ya tenemos trabajando. Hay veces que nuestro estado anímico, precisamente por estas cosas que ya mencionamos, la vertiginosidad de la vida, este tipo de distractores, no está en su mejor momento, etcétera. Muchos factores que pueden atentar con esta sensación de estructura. Eso lo sabemos que todos estamos sujetos y todos tenemos el potencial de poder pasar por momentos así, pero nos toca a nosotros priorizar y poner en la balanza la importancia del proceso que nuestros hijos están pasando en su aprendizaje. Es muy corto el tiempo que ellos tienen para aprender cómo ser adultos bien ajustados, estables y autosuficientes. Es difícil, pero nos va a ayudar mucho siempre tener encima de nuestro pensamiento la importancia que tiene el no quitar el dedo del renglón y tratar de estar siempre por encima de estos potenciales retos que podamos tener. Bien, ya hablamos de los retos. Hablemos ahora de las estrategias. ¿Qué podemos implementar? ¿Qué podemos hacer para empezar a diseñar una práctica diaria dentro de la música con nuestros hijos? Lo primero que nos va a servir mucho es establecer un tiempo y un espacio específicos para la práctica. Esto lo tenemos que pensar con mucho cuidado. Primero, tenemos que considerar dentro de nuestro hogar qué espacio de nuestro hogar tiene las mejores características para este efecto. Vamos a querer casi siempre un espacio
que tenga la mayor cantidad de silencio posible, que tenga la mayor cantidad de espacio posible y en general que sea un espacio que pueda ser compartido. Esto, por supuesto, siempre en la medida de lo posible. Con respecto al tiempo, a la hora del día en la cual vamos a generar la práctica, eso también requiere de pensarlo muy bien. Todos conocemos, y todos somos distintos en eso, pero todos como padres conocemos más o menos cuáles son los horarios en los cuales nuestros hijos están alegres, están energéticos, están un poco ya cansados por el día. Entonces todo eso va a ser importante que lo consideremos. Por supuesto, tratar de pensar siempre que el espacio y el tiempo sean los óptimos. La siguiente estrategia que es muy importante para la práctica diaria debe introducirse poco a poco. Este régimen va a ser muy similar a un régimen de ejercicio físico. Si nosotros empezamos con una rutina demasiado fuerte desde el primer día, lo más probable es que la sintamos demasiado fuerte y eso, justamente al contrario de motivarnos y hacernos sentir que podemos con esa rutina, nos va a desanimar y nos va a hacer pensar que es demasiado difícil para lograrlo. Entonces, muy importante, empezar de poquito en poquito. De igual manera, va a ser muy importante para los niños que esta práctica diaria sea un poco escondida dentro de juegos. Tiene que presentarse de manera lúdica. Recordemos, para los niños el juego es quizá el acto más importante y más consistente en sus mentes. En medida que nosotros podamos planear cómo hacerles ver que vamos a jugar y no que les vamos a enseñar, eso nos va a dar un muy buen resultado a la hora de querer generar un hábito para ellos. Aquí hay una cosa muy importante que hay que mencionar. Como adulto, el reto más grande no es planear las actividades, no es implementarlas. Por ejemplo, no es decir, me voy a poner a cantar con mi hijo, me voy a poner a bailar. Eso. No. Lo más difícil para nosotros los adultos, como estamos tan metidos en los retos que ya mencionamos, es tener la actitud correcta hacia el hecho de que estamos acompañando a nuestros hijos en un proceso. Recordemos que nuestros hijos aprenden por imitación y aprenden imitando un ejemplo. La actitud que nosotros tengamos ante la práctica diaria va a ser algo que nuestros hijos también van a aprender a imitar. Y eso es muy valioso. Eso prácticamente es la mitad del recorrido en lograr que ellos puedan practicar todos los días. Entonces, muy importante recordar, tener la actitud correcta hacia acompañar al niño. Y bueno, una cosa que va a ser muy importante tanto para ti, papá o mamá, como para tus hijos, va a ser que haya una estructura específica de la sesión de práctica. Recordemos una cosa, la única persona que va a entender ese momento como una sesión de práctica a lo mejor vas a ser tú, papá o mamá. Los niños van a estar experimentando, viviendo. Eso es muy importante. Bien, a manera de ejemplo, te vamos a dar algunas propuestas de cómo podrías iniciar desde cero este hábito y este intento de generar una práctica diaria con tus hijos. Para esto te vamos a describir 2 planes como ejemplo de cómo puedes empezar este intento de generar una práctica cotidiana. Es muy probable que a partir de la implementación de estos 2 planes, tú puedas ir empezando a generar ideas que se adecuen correctamente a la rutina de tu familia. Aquí es muy importante siempre tener mucha calma, mucha paciencia con nosotros mismos como guías y con nuestros hijos. Eso se tiene que repetir en todo el proceso. No buscamos perfección, nunca. Buscamos calidad en la enseñanza y por lo tanto calidad en el aprendizaje. No es un factor tanto de cantidad, sino de intensidad y de enfoque. De eso vamos a hablar más adelante en otros videos. Pero vamos a los planes que te ponemos como ejemplo. En el primer plan, te proponemos que empieces a practicar hacer música con tus hijos 2 días a la semana. Por ejemplo, el primer día puede empezar tu práctica de manera muy espontánea con una cosa tan simple, con entonar una nota y tratar de cantarla. Para esto, te voy a enseñar cómo precisamente lo tendrías que hacer. Bien, vamos a ver lo fácil que es entonar una nota.
En este caso decidí hacer este ejemplo con una aplicación gratuita que me encontré en la tienda de mi teléfono celular. Obviamente esto también lo puedes hacer si tienes algún instrumento como una guitarra, un piano o cualquier otro. En este caso es tan sencillo como pulsar una de las notas y tratar de reproducirla con tu voz. Ah, ah, ah. Probablemente al inicio te cueste trabajo encontrar la nota, tal vez la sientas muy aguda o muy grave. Lo único que necesitas hacer es modular tu voz hasta que encuentres la nota correcta. Por ejemplo, oh, oh, oh. Va a ser importante que relajes tu mandíbula, abras bien tu boca y dejes salir claramente la nota. Como con las demás cosas, puedes empezar a hacer esto de manera espontánea para que a tus hijos les dé curiosidad y después ponerles el reto de que ellos lo hagan también. Pueden empezar con una sola nota como lo estoy haciendo y después ir subiendo la dificultad con 2, 3, 4 o las notas que sean. Ah, ah, ah. Y es así de sencillo. Muy bien, entonces ya cantaste con tus hijos. Ahora podríamos optar por una actividad que tenga que ver con ritmo. Una cosa muy sencilla. Puedes poner una canción que les guste a tus hijos o que les guste a ti y a tus hijos, eso sería aún mejor. Y simplemente pedir que todos sigan el pulso con las palmas. Es una cosa muy sencilla que se puede lograr desde edades muy tempranas y con eso ya tendrías tu primer día cubierto. En el video número 3 te vamos a hablar un poquito de cuánto tiempo te podemos sugerir que puede durar esta sesión de práctica. No es mucho y probablemente es menos de lo que tú te imaginas. Vamos a suponer que, por decir un ejemplo, eso lo planeaste hacer un martes. Puedes volver a practicar quizás el jueves o quizás el viernes, dependiendo de tu rutina. Tal vez el día número 2, dependiendo de la edad de tus hijos, pero sobre todo si tienes hijos de menos de 6 años, a los niños de hasta 6 años les parece una cosa muy interesante fabricar sus propios instrumentos. Podrían fabricar un instrumento muy sencillo y nada más dedicarse a tocar y a experimentar. Aquí voy a hacer un punto muy importante. La práctica diaria en la música no necesariamente tiene que ver con tocar o con cantar o con bailar. Hay 2 factores que son muy importantes para una mente musical. Uno es explorar y el otro es improvisar. Es muy importante que tú permitas que tus hijos exploren. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del instrumento que van a construir ellos, es muy probable que una vez que lo construyan y vean cómo hace sonido, ellos lo quieran tocar mucho. Muchas veces a nosotros nos desespera un poco porque sentimos que eso hace ruido. Tenemos que entender que ese proceso exploratorio es básico para que el niño empiece a abrir sus canales sensoriales. Los niños hasta cierta edad aprenden todo con todos los sentidos al mismo tiempo. Eso es sumamente importante recordarlo. Y el otro factor del que hablaba es la improvisación. La improvisación es la creación instantánea, en este caso de música. También pensamos que necesitamos tener un conocimiento previo para eso. Pero no, tiene que ver más con un acto espontáneo de creación, una identidad en el cual tanto tú como tus hijos se van a entender como creadores, en este caso de sonido, de música. Improvisar puede tener muchísimas facetas, podríamos hablar una serie de más videos de los que vamos a hacer ahorita de pura improvisación, pero quedémonos nada más con esa idea. Es la creación instantánea, sin planeación. Regresando a los planes, ese plan que te acabamos de enseñar lo puedes establecer el tiempo que tú consideres que es necesario. Puede ser por una semana, por 2 semanas. En el momento en el que tú sientas que puedes dar el siguiente paso, podrías implementar este segundo plan que te estamos dando, que sería entonces ahora hacerlo 3 días por semana. Vamos a recordar una cosa. Esto de la práctica diaria, recuerda que tiene que tener un orden, una estructura, un espacio y un tiempo determinados.
Eso no quiere decir que el resto del tiempo tus hijos no puedan practicar. ¿Cómo lo pueden hacer? Tan sencillo como lo que hablamos en el video anterior. Reproduciendo música para ellos, escucharte a ti que les cantas o que estás cantando simplemente espontáneamente, estar viendo videos de conciertos de manera frecuente en casa, las estrategias que ya hablamos en el video anterior. Entonces, si tú quieres ahora implementar la práctica en 3 días a la semana, podemos proponerte esta otra alternativa. Este es un juego, es un reto que se les puede poner a los niños que no solo les gusta, dependiendo del rango de edades. Esto podría funcionar a partir de los 4 años de edad en adelante y se puede adecuar también incluso para adolescentes. El día 1, tú puedes con ellos cantar 2 canciones. Tú vas a escoger 2 canciones que ya sea que se sepan tú y tus hijos o que tú les vas a enseñar a tus hijos. ¿De acuerdo? Se las vas a cantar. Muy bien. Aparte de eso, pueden hacer algún juego de ritmo de los que te vamos a estar enseñando en estos videos para desarrollar más de un elemento musical en su mente. Eso sería el día 1. El día 2 vas a volver a hacer lo mismo para iniciar. Cantar las 2 canciones que cantaste el primer día. Después de eso, quizás con un carácter más de juego, podrían improvisar en algún instrumento, podrían improvisar algún ritmo con sus cuerpos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo sería improvisar con algún instrumento? Una cosa tan sencilla como empezar a tocarlo de la manera que sea y empezar a variar, por ejemplo, su volumen, ¿sí? O la rapidez con la que se está tocando. Es algo tan sencillo como eso es improvisar. Tú vas a estar dirigiendo eso, tú vas a estar tocando, de pronto vas a empezar a tocar más bajito y de pronto más fuerte. Eso más ayudarte de recursos de lenguaje, de comunicación, va a ser muy efectivo en el desarrollo no solo musical, sino auditivo de tus hijos. Muy bien, llegamos entonces ahora sí al día 3. Lo que vas a hacer en este día es escoger una de las 2 canciones que ya les cantaste los días anteriores, pero esta vez no cantarlas, sino tararearla. Y vas a pedir que identifiquen cuál de las 2 es. Eso empieza a generar un vínculo muy fuerte en términos de desarrollo auditivo. Parece que es un ejercicio muy sencillo, pero es uno de los que más expectativa le generan a los niños y de los que más desarrollan más habilidades intraaurales. Muy bien, ahora, para complementar las actividades que tú puedes tener a tu disposición para la práctica diaria con tus hijos, es momento de que te enseñe los primeros pasos en 2 instrumentos que son muy populares desde hace mucho tiempo, la guitarra y el piano. Bien, vamos con las nociones básicas de cómo tocar la guitarra. Lo primero que es necesario es conocerla de manera visual. La guitarra tiene 6 cuerdas que se cuentan de esta manera, de la más delgada hacia la más gruesa. Esta parte oscura que es donde pisamos se llama diapasón y está segmentada por estas barras metálicas que se llaman trastes. Estos también se numeran de esta manera como lo ves aquí. Los dedos de la mano izquierda también los vamos a aprender a numerar de esta forma como lo ves en la pantalla. Esto va a ser importante porque el conocimiento de los acordes que te voy a pasar va a ser basado en unos diagramas que muestran el dedo, la cuerda y el traste que se debe de pisar para lograr el acorde requerido. Es importantísimo hacer énfasis en que la guitarra que quieres tocar debe de estar afinada. Estas son las notas a las que los debes de afinar y estas las puedes verificar en cualquier aplicación gratuita de afinador que descargues para tu teléfono. Vamos a aprender primero a utilizar la mano izquierda para tocar la guitarra. Vamos a pisar las notas con esta parte de más arriba del dedo. Es muy importante que sea ahí para obtener buen sonido y que no sea con esta parte de la yema, ya que esta es muy suave como para generar un buen sonido. Al colocar la mano sobre la guitarra vamos a tratar de que nuestros dedos y nudillos estén doblados como si estuviéramos agarrando una pelota. Debemos tratar de evitar que se doblen hacia adentro de esta forma. Bien, ahora pasemos a cómo se usa la mano derecha. Vamos a tocar mayormente con 2 movimientos, uno para abajo y uno para arriba. El movimiento para abajo se va a hacer con las uñas de los dedos de esta forma.
Se parece mucho a un movimiento como si quisiéramos quitar el polvo de una superficie. Para ejecutarlo correctamente vamos a colocar todos los dedos por encima de las cuerdas y en un solo movimiento fluido atravesarlas todas. El movimiento de regreso lo vamos a hacer cerrando el puño y pulsando hacia arriba con el dedo pulgar. Es muy importante tener las manos relajadas en todo este proceso. Como puedes ver en este diagrama que estamos viendo del primer acorde, que se llama Mi mayor, nos indica que vamos a tocar el dedo 2 en la cuerda 5 en el traste 2, el dedo 3 en la cuerda 4 en el traste 2 y el dedo 1 en la cuerda 3 en el traste 1. El acorde debe de sonar de esta manera. Siguiendo ese ejemplo podemos ir tocando los demás acordes así como se plantean en estos diagramas. Te voy a dejar aquí un enlace con los 9 acordes que te voy a enseñar. Ya que sabemos esto, ahora podemos hacer variaciones rítmicas con nuestra mano derecha para entonces generar algunos patrones básicos. En realidad, ahorita no va a importar mucho cuáles de los acordes que aprendimos estemos combinando. Cualquier progresión que hagamos va a empezar a sonar ya como música. Bien, pues ahora es el turno del piano. Aquí está el teclado de un piano. Como les decía, esta es la referencia visual más universal que tenemos de un instrumento hasta el momento. Es muy sencillo también interactuar con él, ya que como podemos ver tiene un conjunto de teclas blancas y negras. Esto nos va a servir mucho para orientarnos. Podemos ver que las teclas negras se presentan en un patrón. Aquí tenemos un grupo de 2 teclas negras, luego un grupo de 3, luego un grupo de 2, luego un grupo de 3 y así sucesivamente. Lo primero que vamos a hacer es identificar el grupo donde existen solo 2 teclas negras, por ejemplo aquí, o aquí, o aquí. Una vez que hagamos hecho esto, vamos a identificar la tecla que está justo a la izquierda de ese grupo de 2 teclas negras. Esta nota se llama Do. Esa C que ven ahí describe un código que utilizamos para nombrar las notas que se llama cifrado. Aquí se los pongo. A partir de esta nota Do, vamos a tener las notas que ya todos conocemos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y de nueva cuenta Do. Entendiendo estas notas, por ejemplo, lo primero que podríamos hacer sería tocar melodías. Ya de entrada, esa sería una muy buena práctica para hacer con nuestros niños. Sin embargo, el piano también nos va a servir, como en el caso de la guitarra, para tocar acordes. Los acordes son importantes porque funcionan como bloques en la composición musical. Para hacerlo es muy sencillo. Vamos a tomar esta nota que ya aprendimos, que es Do. Para tocar un acorde, lo que vamos a hacer es que nos vamos a saltar la nota que está siguiente y vamos a tocar la nota que sigue. Vamos a repetir este proceso a partir de esta. Y en ese caso tendremos un acorde que está sonando ahí. Este acorde se llama Do mayor. Algo que podemos hacer de momento para identificar este acorde es ver cómo suena. Los acordes mayores tienen la tendencia a sonar alegres. Si hacemos el mismo proceso, por ejemplo, de esta nota es La. Nos saltamos la que sigue y tocamos la siguiente. Nos saltamos la que sigue
y tocamos la siguiente. Como podemos ver ahí, tenemos un acorde de La menor. Los acordes menores tienen una tendencia a sonar tristes. De igual manera que con la guitarra, una cosa que podemos hacer es combinar acordes de manera libre. Como pueden ver, lo único que estoy haciendo es mover la estructura que ya conocemos a una distinta tecla blanca. Ahora, para terminar, te voy a enseñar cómo cambiar el carácter de los acordes, de menor a mayor y viceversa. Empecemos con un acorde mayor. Si yo tengo este acorde mayor, para convertirlo en menor, lo único que tengo que hacer es pasar esta nota que está en medio hacia atrás a su nota adyacente. En este caso, es la nota que está adyacente hacia la izquierda, es esta nota que está aquí. Y en ese caso tendría el mismo acorde, en este caso Do, pero menor. Del mismo modo, si agarro el acorde de La menor que ya habíamos tocado, voy a hacer lo opuesto. Voy a agarrar esta nota que está en medio y entonces voy a moverla hacia la derecha a su nota que está adyacente. En este caso, tenemos que nos da un acorde de La mayor. A partir de aquí ya va a ser muy sencillo agarrar estas estructuras y nada más hacer variaciones como en este caso de ritmo. Y eso es más que suficiente para poder empezar a trabajar con tus niños. Para terminar este video, me gustaría compartirte una idea que parte de la visión que hemos desarrollado a partir del trabajo que nosotros hacemos enseñando música a niños. En el proyecto educativo que mi esposa y yo tenemos, no buscamos formar músicos. Es decir, no buscamos formar concertistas o solistas o miembros de orquestas necesariamente. El propósito más importante que tenemos es formar habilidades psicológicas y sociales en los niños que les puedan ayudar a lograr lo que sea que ellos quieran lograr en la vida, con el pretexto de la música. ¿Qué habilidades son estas? Bien, buscamos que los niños desarrollen autodisciplina, la capacidad de concentrarse y controlar su enfoque, la correcta actitud ante los retos y la búsqueda de resolver esos retos de la manera más eficaz, más fácil, más rápida y más óptima para ellos posible. A través de este proceso, los niños obtienen una buena autoestima, un buen sentido de identidad. Como la música es un acto altamente social, también aprenden a tener un sentido muy fuerte de comunidad. Este tipo de cosas son nuestros verdaderos propósitos para nosotros que nos dedicamos a formar a niños a través de la música. El hecho de que ellos aprendan a tocar un instrumento es, vamos a llamarle así, un positivo daño colateral. Ellos aprenden a tocar muy bien, pero es porque desarrollan partes en su cerebro y partes en su interior, en su carácter, que les ayudarán, si ellos deciden, a seguir tocando un instrumento de manera excepcional, pero también a resolver muchas otras cosas de su vida que requieren de precisamente esas capacidades y esas habilidades. Una de las mejores recomendaciones que te podemos hacer es que trates de pensar el aprendizaje de tus hijos desde esta perspectiva. Vas a ver que eso va a tener resultados mucho más profundos y mucho más duraderos. Llegamos así al final de nuestro segundo video. Esperamos que te haya sido de gran utilidad. Como siempre, te vamos a dejar aquí nuestros datos de contacto por si tienes algún interés más allá de lo que vimos en este video. Con mucho gusto te lo podemos resolver. Nos vemos en las siguientes emisiones.